¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, querido pueblo? How are you, my dear people? Nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Here we are once again to share the word. Pero, ¿sabe qué? Yo quisiera hacer saber But you know that I would like you all to know a los hermanos que reciben este mensaje a través de YouTube to the brothers that are receiving this message through YouTube que también tenemos una programación that we also have a program que sale por una emisora de Buenos Aires, that it's on a radio of Buenos Aires, capital de Argentina, the capital city of Argentina, los días domingos a Every las Sunday. 16 horas, every Sunday at 4 p.m. 4 horas de la tarde. 4 p.m. Es un programa que dirige nuestra querida evangelista Julia Martínez It's a program y que también tenemos mensajes ahí que son de edificación. we have messages there that are edification messages. Son mensajes más bien evangelísticos. There are great messages of gospel. Ahí buscando Radio SOS There, by looking up Radio SOS 105.1, 105.1, usted podrá disfrutar de la verdadera palabra de Dios. you'll be able to enjoy the real Word of God. Mensajes que edificarán su vida indudablemente. And messages that would edify your life without any doubts. Así que a través de este medio, a quienes escuchan este programa que se va extendiendo rápidamente, So through here, to those who are listening to this program that is spreading quickly, enviamos nuestros saludos. I'm sending you a big hi. Bueno, el mensaje que tenemos hoy lleva como título Obedeciendo al Espíritu Santo. Well, today's message has as a title, Obeying the Holy Spirit. Uno de los temas que Dios mismo me está llevando a enfatizar One of the topics that God Himself is making me emphasize on, es la obra del Espíritu Santo. it's what the Holy Spirit did. El Espíritu Santo que estaba con los discípulos, The Holy Spirit that was with the disciples, Jesús les dice que Jesus llegaría el tiempo que iba a estar en ellos. Jesus tells them that there would be a time where that Holy Spirit would be in them. No es lo mismo con ellos en la parte exterior It's not the same to be with them que en ellos en la parte interior. that to be in them. Y la palabra de Dios nos enseña que ese hecho de la venida del Espíritu Santo And the Word of God teaches that coming of the Holy Spirit tuvo su cumplimiento en Pentecostés. came true on the Pentecostal. Pero la mayor parte de la gente desconoce lo que era Pentecostés. But most of the people doesn't know what Pentecostal is. Pentecostés es una fiesta que se celebraba That's a party that was celebrated en el pueblo judío among the Jews, que conmemoraban los 50 días después de la Pascua, cuando Dios le da a conocer a Moisés los 10 mandamientos. in order to commemorate the 50 days after Easter, when God tells about the mandatories to Moses. Y ahí se da a conocer lo que nosotros hoy recordamos como el antiguo pacto. And there we get to know what we all know today as the Old Covenant. Así que la primera Pascua que se celebró fue en Egipto. So the first celebrated Easter was in Egypt. Y la venida
El nuevo pacto tiene lugar 50 días después en el monte Sinaí. And the coming of the new covenant takes place 50 days afterwards on the Mount Sinai. Y esas eran dos fiestas importantes para el pueblo judío. And those were very important parties to the Jews. ¿Por qué hago esta introducción? Why am I making this introduction? Porque en esa fiesta que también se le llamó la fiesta de la cosecha, Because on that party that was also called the Harvest Fest, venían de distintas regiones del exterior de Israel, se juntaban en Jerusalén para ese evento. people from around Jerusalem would gather there for that event. Por eso había tanta gente en Jerusalén cuando ocurre este derramamiento del Espíritu Santo. That's why there was so many people in Jerusalem when this spillment of the Holy Spirit happened. Habían venido de distintos lugares a celebrar la paz, a celebrar el Pentecostés en Jerusalén. People came from different places to celebrate of the Pentecostal party in Jerusalem. Y allí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. And on that place they were filled by the Holy Spirit. Cumplió la promesa de Jesús que serían llenos del Espíritu Santo. The promise of Jesus came true that they would be filled with the Holy Spirit. Y Pedro da ese discurso a través del cual se salvan 3,000 personas. And Peter gives that speech. Through that speech, 3,000 people were saved. Como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 41 y 42, Like it says in Acts of the Apostles, chapter 2, verse 41 and 42. que vamos a leer, I will read it now. dice, así que los que recibieron su palabra So those who received his word fueron bautizados were baptized, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. and 3,000 people were added that day. Verso 42. Verse 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, And they will stay on the doctrine of the apostles, en la comunión unos con otros, in communion with each en el other, partimiento del pan y en las oraciones. when cutting the bread and praying. Era un número muy grande de creyentes It was a very big number of believers, y participaban de la comida. and they will participate in it. Y no era posible que los apóstoles administraran todo eso. And it was impossible for the apostles to administrate. Y entonces delegaron a 7 personas llenas del Espíritu Santo para que hicieran esa tarea. So they delegated 7 persons that were filled with the Holy Spirit, so they would do that. Y yo quiero seguir un poquito el tema del mensaje anterior, And I would like to keep going with the topic of the last message just a little bit. que entre esas 7 personas That among those 7, estaba Felipe, it was Philip, una persona llena del Espíritu Santo. a person filled with the Holy Spirit. Pero como dice la palabra, But just like it says in the Word of God, después de este gran mover de Dios en Jerusalén, after this big movement of God in Jerusalem, sobrevino una persecución. a persecution came. Y esa persecución tuvieron que salir de Jerusalén, ir por Judea y por Samaria. And due to that persecution, people had to leave Jerusalem and go to. Pero mientras iban anunciando la palabra de Dios. But as they were running, they were announcing the word of God too. Y por todos lados aumentaba el número de creyentes en Jesucristo. And the number of believers will be bigger and bigger. En este mensaje glorioso de la segura salvación que hay en la obra de Cristo en la cruz. On this glorious message of the secure salvation that is thanks to what Jesus did on the cross. Cuando vino esta persecución, When this persecution came, dice que Felipe fue llevado a Samaria.
it's mentioned that Philip was taken to Samaria, a la ciudad de Samaria. to the city of Samaria. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, And since he was filled with the Holy Spirit, Dios lo usaba para proclamar este mensaje. God was using him to proclaim this message. Eran muchísimos los que se bautizaban allí en Samaria. There were many people getting baptized there in Samaria. Ocurrían grandes milagros porque cuando viene el Espíritu Santo trae poder. Great miracles would happen because when the Holy Spirit comes, it brings power with him. Había señales There were signals y liberación de las personas que estaban cautivos de espíritus malos. and people who were prisoners of evil spirits will be free. Porque en esa ciudad había estado Simón anunciando un mensaje que no era el de Dios. Because on that very same city, there was Simon announcing a message that wasn't from God. Pero cuando viene una persona llena del Espíritu Santo, los demonios tienen que huir. But when a person filled with the Holy Spirit comes, demons must run away. Pero a mí me bendice mucho But I'm hugely blessed. la vida de Felipe, Philip's life. porque él fue un instrumento de Dios para promover un gran avivamiento en la ciudad de Samaria. Because he was a great instrument of God for that thing that took place in Samaria. Cantidad de creyentes, A huge number of believers. muchos milagros ocurrían allá. Many miracles happened there. Él era el instrumento escogido por Dios para traer esa grandiosa obra allí en la ciudad de Samaria. He was the instrument that God chose to do this amazing thing in Samaria. Y seguramente él tenía mucho gozo de poder ser el instrumento escogido por Dios para estar en ese lugar con tanta gente que recibía el Evangelio. And he probably was very happy of being the instrument that God chose for being in that place with that many people. Pero a mí lo que más me bendice, But what blessed me the most is, y quizás pocos han enfatizado esto, and maybe not everyone has emphasized on this, que estando en esa obra maravillosa, that being on that wonderful thing, desde el punto de vista humano, era lo ideal quedarse en ese lugar. from a human point of view, it was the ideal thing to stay right there. Pero dice la palabra de Dios But the word of God says, que cuando estaba esa obra en el apogeo, now in the best part of that thing, en el esplendor del avivamiento, well, it was the best part. en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, On chapter 8 of Acts of the Apostles, verso 26, verse 26, dice así la palabra de Dios. it goes like this, the word of God. Un ángel del Señor habló a Felipe A nation from the law talked to Philip y le dijo, and told him, levántate y ve hacia el sur, get up and go to the south por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. through the road from Jerusalem to Gaza. Y termina diciendo este verso, el cual es desierto. And that's a desert. A mí lo que me sorprende es cómo Felipe no insistió en quedarse en Samaria, en ese lugar del avivamiento, I'm quite surprised on how Philip didn't insist of staying there in Samaria where this huge thing was happening. porque Felipe entendió que era más importante obedecer al Espíritu Santo Because Philip understood that it was more important to obey the Holy Spirit que quedarse allí en ese lugar. than staying right there where he was. Se da cuenta del avivamiento de una ciudad He realizes that a huge movement is happening in a place, Ahora el ángel le dice que vaya a un lugar desierto. but the angel is telling him to go to a desert. Y en un lugar desierto no hay ciudades,
And on the desert, there are no cities. No hay mucha gente en ese lugar porque es desierto. There's not many people because it's a desert. Apenas había un camino que llevaba de Jerusalén a Gaza. There was barely a road that could take people from Jerusalem to Gaza. Pero dice en el verso 27, But it says on verse 27, entonces Felipe se levantó y fue. so Philip got up and went. Oh, ¿cómo tenemos que aprender de eso? How we should, Así como aprendimos que Jesús renunció a su propia voluntad natural we should all learn about that as we learn how Jesus quit of his natural form para someterse a la voluntad del Padre, and did what God wanted para algo muy difícil para un humano, and do something that is very difficult for a human, ofrecer su vida a la muerte offering his life to death para la redención de la humanidad. for the surrender of the humanity. Y aquí también vemos que Felipe había aprendido bien eso. And here we see that Philip learned this. Renunciar a la voluntad natural, He surrendered his natural will a lo que este cuerpo le gusta, estar entre medio de un avivamiento. to what his human body wanted, that was being on that movement. Pero él fue obediente a la voz del ángel que le habló. But he obeyed the angel that taught him. Y cuando le dijo, ve al desierto, And when it said, go to desert, dice en el verso 27, entonces él se levantó y fue. it says in verse 27, so he got up and went. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etiopíes, And it happened that an Ethiopian, de los etíopes, pronuncié mal, perdón, one of them, que estaba sobre todos los tesoros de Etiopía, that were above all the treasures of Ethiopia, regresaba de adorar a Dios en Jerusalén. was getting back from adoring God in Jerusalem. Ese carruaje en el que venía este funcionario importante del país de Etiopía, This vehicle that he was using to come back, venía de adorar a Dios. he was coming from adoring God. Dice la palabra de Dios que venía leyendo la profecía de Isaías, It says in the word of God that he was reading Isaiah, pero no entendía lo que leía. but he did not understood what he was reading. Así hay mucha gente que va a lugares a congregarse y no entiende nada. That's that very same way there are people that go to different Tal vez porque no churches se le explican estas cosas. and don't understand the thing. Maybe because these things are not explained to them. Y Felipe vio venir ese carruaje, And Philip saw this vehicle coming, el que venía este eunuco funcionario importante del país de Etiopía, where this important man from Ethiopia came, y ahí estaba el Espíritu Santo. and there was the Holy Spirit. El Espíritu Santo estaba para dirigirle. The Holy Spirit was there to direct him. Dice en el verso 29, It says on verse 29, el Espíritu dijo a Felipe, the Spirit told Philip, acércate y júntate a ese carro. come closer and get to that car. Y ahí venía leyendo la profecía del profeta Isaías, And then he was reading about Isaiah. y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? And Philip told him, do you understand what you're reading? No puedo entender, I cannot understand si no hay quien me lo explique. if no one will explain it to me. Y esa profecía estaba anunciando lo que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. And the prophecy was announcing what Jesus did when he was on earth. Porque dice en esa profecía
because it says that on that prophecy que su vida sería quitada de la tierra. that his life would be taken from earth. Y el eunuco entonces le pregunta a Felipe, So this man asked Philip, ¿de quién habla el profeta? who is this man talking about? ¿Del profeta Isaías mismo About himself, o de otro? of another person? Entonces Felipe, lleno del Espíritu Santo, le explica que estaba hablando de Jesús, el que vino y dio su vida en la cruz para la salvación de los hombres. So Philip, filled with the Holy Spirit, explained to him that he was talking about Jesus, the man who came to earth and gave his life on the cross. Dice en el verso 25, And it says on verse 25, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. that Philip started with that part, announced to him the gospel of Jesus. Cuando escuchó esa palabra, When he heard that word, este funcionario importante del país de Etiopía this important man from Ethiopia, dice que creyó creyó en Jesucristo, el Salvador del mundo. he believed in Jesus, the Savior of the world. Como tal vez alguno a través de esta palabra puede creer en Jesucristo. Just in the very same way that maybe some of you who are listening to this can believe in Jesus. Tal vez alguno nunca escuchó hablar de estas cosas. Maybe some of you had never heard of these things. Pero seguramente le explicó Felipe a este hombre que era necesario creer y bautizarse. But probably Philip told that man that there was two things needed: to believe and to baptize. Como dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Like it says in the Word of God, those who believe and are baptized will be saved. Le anunció el mensaje de salvación. He announced this message of salvation, Y entonces el eunuco creyó. and so this man believed. Y mientras iban en el carro, llegaron a un lugar donde había muchas aguas. And as they were going on the vehicle, they found a place where there was. Y entonces hizo esta pregunta este hombre. And so this man asked, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? "Here, there's water. What's stopping me from getting baptized?" Felipe le dijo, Philip told him, si crees de todo corazón, bien puedes. "If you believe with your heart, you may." Y respondiendo y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And replying, he said, "I believe that Jesus Christ is God's Son." Entonces detuvieron el carro, And so they stopped the vehicle. descendieron ambos al agua, They went to the water, Felipe y el eunuco, Philip and this man. y Felipe le bautizó. And Philip baptized him. Cuando subieron del agua, When they came back from the water, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. the Spirit of the Lord took Philip. Qué tremendo milagro después de haber cumplido con el propósito de Dios. What a great miracle after doing what. Dice que el Espíritu de Dios le arrebató, le llevó, no se sabe cómo, pero él se encontró en una ciudad que se llama Azoto. And it says that the Holy Spirit took him, and it's not explained how, but he found himself later on a city named Soto. Yo estaba meditando un poco acerca de el crecimiento del Evangelio en Etiopía. I was meditating a little bit about the growth of the gospel in Ethiopia. Sabe que hay un lugar allí en Etiopía, un pueblo que está al norte del país, You know that there's a place there in Ethiopia, on a town that is on the north of the country, que se llama Falibeba, that is called Faribela. Falibela. Faribela. Sabe que allí se han encontrado grandes templos que están tallados en la roca, por debajo de la superficie de la roca, grandes templos.
You know that there were found many temples that had signings on their rocks. La evidencia de que el Evangelio probablemente a partir de este eunuco, que era una sola persona, The evidence of that the gospel, probably from that one person que recibió este Evangelio, that received this gospel, a partir de ese momento se divulgó el Evangelio por toda Etiopía. from that moment, the gospel was announced to Ethiopia. Y hoy hay un número muy alto de creyentes actualmente en Etiopía en Jesucristo. And nowadays, there are very large number of believers in Ethiopia. Así que vemos que a veces Dios tiene el propósito que parece tan chiquito de ir a un lugar desierto, pero a partir de ahí se divulga una gran obra. So we see here that maybe God has a purpose that seems very little of going to a desert, and then we see that from there a huge thing happens. Y sabe que yo meditaba en una historia que había leído hace mucho tiempo, And you know that I was meditating about a story that I read some time ago de un evangelista que había hecho evangelismo en distintos lugares. about a preacher that was announcing the gospel in different places. Y sabe que había ganado una sola alma. And you know that he only gained one soul, Se sentía decepcionado, and he felt disappointed. pero sabe que esa alma que él había alcanzado But you know that one soul that he could get fue el gran evangelista Billy Graham. was Bill Crane, that he A veces nos preacher. parece que los propósitos de Dios no tienen sentido, We sometimes see that God's purposes has no meaning, pero Dios le lleva para grandes cosas. but God will use it for big things. Y termino diciendo, porque se nos va el tiempo, And I'll finish by saying, because I'm running out of time, que allí de esa localidad de Azoto that on that